Hola amigos del SECAM, muy buenos días, tengan todos ustedes, y digo muy buenos días. Hay personas que dudan de que estoy en el día y la hora que debo de ser. Miren, estoy grabando, son las 9:45 en este momento. Ay, bueno, gracias. Estoy grabando, son las 9:45 en este momento, para 9:46 ya, para que ustedes gocen su clase a las 12 del día. Así es que, bueno, a lo mejor igual y no buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Pero bueno, el caso está de que el día de hoy, en este momento, la clase es de bioneuroemociones. Bioneuroemociones es la penúltima clase, es la clase número 15, ¿sí? De este curso tan llevado y traído acerca de lo que son las bioneuroemociones. Y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy 23 de abril, para pues proporcionarles su penúltima clase acerca de este curso de bioneuroemociones correspondiente al primer cuatrimestre del SECAM, Centro de Educación Continua del Adulto Mayor, Campus Mixcoac, en donde pues estuvimos llevando a cabo este curso en el auditorio hasta que fuimos interrumpidos precisamente por esta cuestión del COVID-19, el famoso COVID-19 y esta cuarentena en la cual ustedes están, porque pues resulta que las personas de la tercera edad como ustedes pues fueron a los que primero enviaron a resguardarse. Hoy ya estamos en fase 3, antier fue dictada la fase 3. Hoy, vean ustedes, estoy en la calle de Antonio Caso, número 82, en la colonia San Rafael. Estoy, pues aquí dando la clase cómodamente sentado aquí en mi sillón, aquí en mi consultorio. Y pues lo que tenemos a la vista es la calle de Antonio Caso, ¿sí? Que ustedes a lo mejor igual y podrán escuchar que de tercera fase no tienen nada, porque aquí el tráfico no disminuye y los que están circulando aquí, pues la verdad, ni caso hicieron acerca del quédate en casa, porque estamos en una ciudad en la cual, pues desgraciadamente la actividad no se puede detener. Las personas que estamos trabajando en fases esenciales, como lo es precisamente la salud, pues yo aquí, después de dar la clase, después de terminar de grabar, yo ya tengo pacientes programados para el día de hoy, dado que pues ya no estamos ahí en el SECAM directamente. Pues ya yo tengo pacientes programados a partir de la 1 de la tarde y pues estaremos trabajando ahí. Más bien estaremos trabajando aquí. Pues tenemos varios pacientes el día de hoy y no precisamente del SECAM, o sea, ya son pacientes de otra naturaleza, de otros lugares, etcétera. Entonces, pues sí, definitivamente lo que estamos haciendo ahorita pues es un trabajo esencial, porque pues están viniendo personas que precisamente tienen enfermedades crónico-degenerativas, como son precisamente gastritis, colitis, problemas de hígado, problemas de miomas. También igual tenemos un paciente el día de hoy acerca de epilepsia, y mañana tendremos pacientes de cáncer, pacientes de miomas también, también ¿qué más? Bueno, en fin, ¿qué les puedo yo decir? Pacientes de toda naturaleza aquí. Entonces lo que estamos trabajando pues son las enfermedades crónico-degenerativas y pues un servidor no para. Les dejo los números telefónicos antes que se me olvide, para que si ustedes llegan a tener alguna duda aquí acerca de su clase, o también igual requieren que se agende alguna cita para que vengan ustedes a atenderse con su escáner cuántico, el chismosito de las terapias alternativas. Les dejo los números telefónicos, son el 55 16 52 8709. Repito, el 55 16 52 8709, o bien al 55 55
55 66 repito, 55 55 66 25 76 para que ustedes llamen y aclaren cualquier duda de su curso o bien también agenden alguna consulta si es que ustedes así lo requieren. Bueno, pues vamos a la clase. Ahorita en este momento ya está publicada la clase de metafísica. Yo espero que ya la hayan visto al momento en que esto se publique. Bueno, pues yo espero que ya hayan visto su clase de metafísica, ¿sí? Y pues el día de hoy aquí en este momento es Bioneuroemociones, la clase 15, que es palabras clave y nomenclaturas. Palabras clave y nomenclaturas, el tema de hoy. Aquí lo podemos ver en la computadora. Déjenlo, lo enfoco un poco. Ahí está en la computadora. Bueno, pues tenemos entonces el hecho de que las palabras, el alumno conocerá cuáles son las palabras clave que utiliza la bioneuroemoción para corregir la forma del pensamiento y la fuente de las enfermedades. El alumno conocerá cuáles son las palabras clave que utiliza la bioneuroemoción para corregir la forma del pensamiento y la fuente de las enfermedades. Para lo cual, pues las personas que trabajamos como terapeutas, bueno, son las palabras que nosotros solemos utilizar para poder identificar cuáles son los distintos padecimientos que conlleva una atención para algún paciente, ¿sí? Y entonces encontramos aquí, vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar acerca de ellas así algo rápido para que podamos tener tiempo de hacer comentarios acerca de todo esto, ¿sí? De todo lo que hemos venido viendo. Entonces, la primera palabra que tenemos ahí dice árboles espejo. Y se refiere precisamente al árbol genealógico. Dice, a menudo los miembros de los clanes de una pareja se complementan hasta niveles realmente inimaginables. Se trata de una atracción complementaria. Uno busca la solución en el otro. De esta manera los miembros de dos clanes se unen para reparar los programas tóxicos en sus descendientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que una pareja cuando se junta, los dos tienen familias muy similares, muy similares, y para la educación de sus hijos, ya estoy aquí. Para la educación de sus hijos, bueno, pues resulta que ambos miembros de la pareja, cuando se casan, cuando se unen, independientemente de que se casan o no, cuando se unen, tienen familias muy similares. Entonces el tipo de familia que ellos van a fundar son muy parecidas, o va a ser una familia muy parecida a la familia de ambos miembros. Entonces se llaman árboles espejo, o sea, el árbol genealógico del esposo, el árbol genealógico de la esposa son muy similares, se asemejan, y entonces el árbol genealógico que va a generar esa nueva pareja, pues va a ser exactamente igual. Por eso se llaman árboles espejo. Castigo de los átridas. Alude a aquellos deseos que no se cumplen. Se tiene así al alcance de la mano, pero nunca se llegan a conseguir. Son los deseos insatisfechos de la persona que se siente atrapada en un incesante intento de alcanzarlos, lo que puede provocar una tristeza constante. Se llama frustración. Ustedes a lo mejor igual y han deseado toda la vida algo, pero nunca han podido tenerlo, porque ya cuando lo van a tener, ¡zas!, surge algo y se rompe el plan y ya no lo pudieron tener. ¿Cuántas y cuántas cosas han deseado ustedes llegar a tener a lo largo de su vida y nunca han podido llegar a tenerlo? Algo de verdad, o sea, es que esto se convierte en una frustración, y hay mucha gente que está muy frustrada porque no ha conseguido no solamente una, sino muchas cosas que ha querido para su vida y no ha podido conseguirlas. Después, complejo de Edipo.
Cuando las fechas de un hijo coinciden con las de su madre, sean estas de nacimiento o de concepción, tanto el complejo de Edipo como el de Electra están muy vinculados con los problemas de la relación de pareja. El complejo de Edipo son estos hombres, no importa que sean niños o adultos o ya viejos, que tienen mamitis, son muy apegados a la madre, y el problema principal aquí es de que déjame consultar con mi mamá a ver qué ella qué dice, a ver qué opina, o inclusive aunque no sean casados, siempre están pegados a la madre. Oye mamá, fíjate que esto, oye mamá, fíjate que el otro, ¿que no puedes tomar una decisión tú solo? Ajá. Esos son los que tienen el complejo de Edipo. Ahora, el complejo de Electra dice, cuando las fechas de una hija coinciden con las de su padre, sean estas de nacimiento o concepción, tenemos inmensas cantidades de mujeres que son muy, pero muy adyectas al papá. Eso se llama complejo de Electra. O sea, siempre están ahí, pues es que mi papá no quiere, es que mi papá dice que esto, es que mi papá dice aquello. ¿Y tú qué dices? Eres una persona independiente, toma tus propias decisiones, mamita. Si no estés pegada al papá, papá no va a estar toda la vida. El día que ya no esté papá, ¿qué vas a hacer? Cripta. Es un término que viene del psicoanálisis y tiene relación con guardar. Guardar muchos secretos, guarda muertos reales o simbólicos, guarda deseos insatisfechos de la familia, sobre todo aquellos que se refieren a la transmisión de un secreto inconfesable. Hoy en día ya no hay secretos inconfesables, la verdad, pero así solía ser. Este secreto puede ser un crimen, ¿sí? Pero también y con mayor frecuencia la pérdida de un objeto o algo inconfesable. Ay, es que mi hijo no sabe que él es producto de que a mí me violaron cuando estaba pequeña, y yo lo que le dije es que pues el papá se fue no, dile la verdad, abusaron de ti, no tiene nada de malo decirlo de dónde viene, ¿sí? En fin, bueno, ese es un ejemplo. Es un ejemplo. Hay otros tipos de secretos que pueden llegar. Oh, yo guardo los secretos del abuelo y de mi padre. Esos grandes secretos. No los puede saber nadie. Y el día que mi hijo tenga la edad suficiente, se los voy a transferir. Ay, no, Maca, ya eso ya, de verdad, ya es enfermizo. Después, cuarentena. Periodo de reflexión que suena alusivo a lo de ahora, ¿eh? Cuarentena, periodo de reflexión que recomiendo pasar a mi consultante en soledad, y si no es posible, pues acompañado por una persona neutra con respecto a sus vínculos emocionales y su problemática. La cuarentena está inspirada en la cuaresma, época de abstinencia de carne, de retiro en el desierto, de aislamiento para reconectar con uno mismo y encontrar respuestas en el silencio mental. En este caso relaciono no comer carne con aislarse de la familia. Se trata de un método de sanación que emplea la medicina china también, concretamente el Qigong. Bueno, todos en este momento estamos pasando por una cuarentena que ya, la verdad, ya nos está fastidiando, porque ahora ya nos la alargaron. Se suponía que se iba a terminar el 20 de abril, después que no, que el 30, ahora ya nos la alargaron hasta el 30 de mayo. ¿Sí? Ya estamos en fase 3, ahora a ver cuándo nos dejan salir de nuestra casa. Bueno, a ver cuándo las dejan salir o los dejan salir de la casa. ¿Sí? Ustedes que son personas de tercera edad. Y la recomendación es bien cierta. De verdad, si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en casa. De verdad. O sea, si hay alguien en la casa que pueda estar yendo al súper, que pueda estar yendo a la tiendita, que pueda ir al banco, que pueda ir no sé, a lo que se tenga que salir, si hay alguien por ahí que lo puede hacer, tú quédate en casa. ¿Sí? Tú que estás viendo esta clase, que se supone que eres alumno del SECAM, y aunque no lo seas, de todos modos, porque este video se queda abierto a que lo pueda ver cualquier persona, porque lo estoy haciendo público este video. A mí la verdad no me quita nada que la gente vea este video. La verdad, o sea, no es exclusivo para el SECAM. Sí, es la clase número 15 del SECAM, pero este video está abierto a que lo pueda ver cualquier persona. Así es que
pues se los digo abiertamente, si no tienes a qué salir, si no tienes a qué salir, la verdad, quédate en casa. En serio, en buen plan. Sal. Después, la palabra doble. Cuando digo que alguien es doble de un miembro del árbol, me refiero a que está reparando el conflicto que se puede presentar en varias maneras. Es posible que el consultante, o sea, el paciente, tenga el mismo problema que un ancestro o que lo tenga de una forma complementaria o inversa. Por ejemplo, un paciente que es doble de un abuelo alcohólico puede repararlo siendo abstemio o estudiando analogía, una forma de controlar la relación con el alcohol. Otro ejemplo sería el de una mujer que no se queda embarazada sin que medien causas fisiológicas. Y vemos que es doble de una abuela que fue obligada a casarse y a tener muchos hijos. O sea, aquí Aquí cabe mencionar lo siguiente. Hemos venido hablando de que Enrique Orbera, bueno, pues él se basa en todo esto de la transmisión, la herencia genética de los comportamientos, de las actitudes, de los caracteres, etcétera. Y de lo que se trata aquí es de identificar qué ancestro es el que tenía ese tipo de carácter, ¿sí? Y empezar la corrección en un momento dado. Pero aquí también igual, ya entramos hace unas semanas al hecho de decir, sí, ok, perfecto. Mi bisabuelo era el que tenía estas actitudes tan nefastas que tengo yo ahora. Ah, pero la teoría de la reencarnación me dice que a lo mejor igual y tú fuiste ese bisabuelo, ¿sí? Entonces, lo único que hiciste fue que transferiste a través de tus genes hacia tu descendencia, ¿sí? Esa tareita que se quedó pendiente de resolver. Vienes en tercera generación después de que se fue el bisabuelo, retomas el paquete que tú mismo te dejaste y continúas en la misma a tratar de resolver ese problema que traías ya de entrada de encima. Uh-huh. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos entender, ¿sí? Claro, lógico, apelo a la amplitud de mentalidad que les pedí que tuvieran desde el inicio de los cursos y que siempre les pido que tengan en todos los cursos que yo doy, siempre pido que tengan un amplio margen de criterio, ¿sí? Para que escuchen lo que estamos diciendo, porque hay mucha gente que dice, eso no es cierto, eso es mentira, la reencarnación no existe, eso no, o sea, hey, abran su mente y dense cuenta que no solamente la herencia genética o lo que nos enseñó nuestra madre es lo que forja nuestro carácter y que hace nuestras manías y nuestras costumbres, nuestras actitudes, etcétera. No solamente es eso, ¿sí? Sino es el hecho de que cuando nosotros nacemos, recogemos el paquetito que nos dejamos transferido a través de diferentes generaciones y reiniciamos nuestro proceso de aprendizaje que se interrumpió en el momento que tuvimos que trascender cuando fuimos X ancestro. Uh-huh. X ancestro. Todo este tipo de cosas, créanme que lo voy a mencionar abiertamente porque así lo hago y está incluido dentro de lo que es el curso de teoría de la reencarnación. Ahí voy a hablar acerca de cómo es que nosotros nos dejamos nuestros paquetes de continuidad en cuanto a lo que son los programas de aprendizaje de las emociones que llegamos a tener que aprender para que podamos conseguir nuestra iluminación, ¿sí? Entonces es importante que a partir del 6 de mayo empecemos a ver el curso de teoría de la reencarnación. Lo voy a dar aquí, a través de estos videos, aquí en YouTube. Lo voy a dar cada jueves igual que como estamos ahorita.
ya se tenía programado para el segundo cuatrimestre dar teoría de la reencarnación, ¿sí? Y también igual íbamos a continuar con este curso otra vez, lo iba a volver a dar. Eso era el plan de trabajo que se tenía para el SECAM. Pero pues como pues esto ya se fue muy a largo y el SECAM la verdad va a tener que seguir cerrado todo mayo, solamente las autoridades que están a cargo de esto pues saben para cuándo empezaría a trabajar otra vez el SECAM. No sé los otros maestros si la coordinadora les va a mencionar cómo van a estudiar sus nuevas materias para el segundo cuatrimestre. Ignoro cómo se vayan ustedes a inscribir, pero la semana que entra yo les digo cómo vamos a continuar trabajando nosotros aquí, lo que es la teoría de la reencarnación, y no voy a dar bioneuromociones, voy a hablar acerca de lo que es la segunda parte de metafísica, la precuela de dónde viene la metafísica, o sea, historia de la metafísica, que va a estar muy, pero muy interesante, de verdad se los digo, va a estar muy interesante porque de ahí pues nos vamos a contestar muchas cosas que han quedado pendientes en algunas ocasiones acerca de que, bueno, y eso de la metafísica, ¿de dónde salió? ¿Quién lo hizo? ¿Qué onda? ¿De dónde surgió? ¿Sí? Se oye muy bonito lo de los decretos y todo, pero eso va a ser a partir del 6 de mayo, precisamente en estos horarios. Yo me voy a comunicar con ustedes en un momento dado para ofrecerles este servicio, porque esos videos de esas clases, pues sí, obviamente, ahí sí, digo, en estos casos, por ejemplo, yo estoy dando estas clases porque fue mi compromiso y porque ustedes se los pagaron al SECAM, ¿sí? El compromiso era de que yo terminara de dar estos dos cursos, pero a partir del 6 de mayo yo empiezo a dar las clases a través de estos videos, ¿sí? Pero pues obviamente eso ya lo estaré yo solicitando de ustedes una aportación para que podamos seguir trabajando, porque de otra manera pues lógicamente pues no voy a poder seguir trabajando esto. Entonces sí, a partir del 6 de mayo inicia reencarnación, teoría de la reencarnación, y también igual historia de la metafísica. Eso es lo que vamos a ver de materias y van a estar muy interesantes. Bueno, entonces nos quedamos con lo de la famosa cuarentena, ¿sí? Se utiliza precisamente como una recomendación por parte de nosotros los terapeutas para ustedes, los pacientes, de reflexión y que encuentres qué es lo que ha estado generando tu enfermedad. Permítanme un momento, hay que estar hidratados. Tarán, tarán, tarán. Salud. Vamos con el doble. La palabra doble. Ok. Esto está en su página 130 ahí en su manual. Dice, cuando digo que alguien es doble de un miembro del árbol, me refiero a que está reparando el conflicto, que se puede presentar de varias maneras. Es posible que el consultante tenga el mismo problema que un ancestro o que lo tenga de una forma complementaria o inversa. Eso era lo que decíamos. Puede llegar a tener el mismo problema, pero pues se dejó su paquetito de continuidad para poder reparar ese problema que se quedó pendiente de solución, y puede ser cualquier cosa. Dice, también se puede ser doble por el nombre, aunque en mi experiencia me muestra que el impacto no es tan profundo como en el caso de las fechas. Se puede ser doble por el oficio, por el aspecto físico, por sufrir las mismas enfermedades, etc. Pero siempre lo más importante con las fechas de nacimiento y concepción, y en segundo término el nombre. No es tanto en segundo término el nombre, ¿eh? En serio que no, ¿sí? Yo aquí lo puse en una forma generalizada y no me quise anotar aquí porque no me quise colgar el sombrero, pero ahorita sí lo hago. Les voy a explicar. Miren, mi abuelo materno se llamaba Faustino Rocha. Y fue una persona drástica, dura,
cerrada, en fin, o sea, tuvo muchísimos problemas él en su vida, ignorancias, carencias, etcétera, y ninguna ayuda. Entonces, él salió adelante por sí mismo y llegó a tener lo que ustedes no se imaginan, pero después también igual esa misma cerrazón y su forma tan drástica de ser consigo mismo ocasionó que lo que había logrado de una pequeña fortuna lo despilfarrara en el alcoholismo. Bueno, la cuestión del alcoholismo, gracias a Dios yo no la heredé, ¿sí? Pero el nombre, a través del nombre, ¿sí? En toda la familia y desde que estaba yo pequeño, hubo mucho rechazo hacia mi persona por el nombre, Faustino, que la verdad yo nunca me pude explicar por qué, o sea, cuando estaba yo pequeño y todavía en la adolescencia, por qué el rechazo de parte de la familia hacia mi persona, siendo que pues yo a la familia, o sea, estoy hablando de primos y tías, pues no, vamos, o sea, ni los frecuentaba, pero cuando los frecuentaba, pues no había así como que mucha aceptación, pero más bien yo veía que era así como que, shu, aléjate, hasta para allá, ¿sí? Y yo me preguntaba todavía en mi juventud, ¿vale la pena ir con la familia? O sea, ¿qué onda? O sea, me tratan como si fuera un apestado. La verdad, así lo digo, me trataban como si fuera yo un apestado, o sea, yo decía, bueno, pues qué onda con esta gente, ¿no? Y de hecho, inclusive, y lo digo abiertamente, hasta entre mis hermanos, también igual el trato con ellos no fue así tan agradable que digamos, o sea, había cierto rechazo de parte de mis hermanos hacia mi persona, y también había un trato muy sui generis de parte de mi madre hacia mi persona, porque también igual siendo una persona visceral y que pues desgraciadamente para ella no, siendo una madre golpeadora, pues no existía ninguna forma de razonamiento, pues ya se imaginarán cómo estuvo la situación. Pero no solamente ahí, el nombre Faustino, ¿sí? También igual a la hora de que yo, ya terminando la carrera, pretendía yo conseguir algún tipo de trabajo en algún lugar X, las puertas se me cerraban y yo no sabía por qué. Hagan de cuenta que traía yo aquí un letrero que decía, no me contrates, o decía soy un inepto, o decía no soy capaz, o cualquier cosa, lo que ustedes quieran, haga de cuenta que tenía yo el letrero aquí puesto, ¿sí? Hasta que pues ya empecé a analizar dónde y por qué venía el problema y un día lo intenté, llegué a una empresa X y pedí trabajo, pero no anoté el Faustino, nada más anoté Genaro Rocha, y la puerta se me abrió. Leyeron mis capacidades, leyeron mi currículum, etcétera. Ay, señor Rocha, de verdad que nos cae como anillo al dedo, de verdad. Y de ahí empezó todo, empecé a tener facilidad de poder conseguir lo que yo necesitaba, empecé a tener facilidad en mis relaciones personales con la gente, empecé a tener facilidad en mis relaciones de negocios, o sea, empecé a tener facilidad para poder accesar a lo que yo quería trabajar o a lo que yo necesitaba. Y todo fue increíble por la eliminación voluntaria, que desgraciadamente legalmente no lo puedo hacer, pero la eliminación voluntaria del Faustino. Ustedes a mí me conocen como Genaro Rocha. Yo no sé si verdaderamente ustedes me acepten como soy,
pero al menos pues, lo que veía yo ahí en el auditorio es de que a ustedes les gustaban mis temas, les gustaba que yo explicara todo esto como lo estoy explicando en este momento. Muchas de ustedes me mostraron actitudes de aceptación, etcétera, la cual se los agradezco muchísimo, de verdad se los agradezco muchísimo, pero del Faustino se los he llegado a mencionar así con pinzas, porque no quiero consecuencias de lo que ha habido. O sea, el nombre Faustino para mí fue karmático, karmático. Y no es que yo haya sido mi abuelo, aunque él falleció, él trascendió antes de que yo naciera. No soy la reencarnación de mi abuelo, para nada. Pero el nombrecito fue la herencia, ¿sí? Fue la herencia. Ahora, hubo que hacer una plática de solución con la madre, ¿sí? Hubo que hacer una plática de solución con la madre porque se llegó el momento, ya estando yo entradito en años y mi madre todavía lúcida, completa, le llegué a comentar, oiga madre, le voy a hacer a usted una pregunta. Todo lo que usted me ha llegado a contar acerca del tipo de vida que usted tuvo con su familia, con su padre, han sido puras cosas dramáticas, de verdad. Yo le pregunto a usted, en un momento dado, ¿tuvo usted algún momento feliz con él? Cuando estaba con él, ¿tuvo alguna anécdota? ¿Hay alguna anécdota donde usted diga que estaban bien, que estaban contentos, que estaban felices? ¿Y saben cuál fue la contestación? La contestación fue no, ninguna. No hubo ningún momento feliz al lado de mi padre. Nunca lo hubo. Nunca supe lo que era un momento de felicidad con él. Entonces la pregunta inmediata de mi parte fue, bueno mamá, y entonces si no hubo ningún evento feliz con él, ¿por qué me puso su nombre? Y ella se quedó así. A ver, espérate. Y se puso a la defensiva. A mí no me vas a criticar. No, ni yo no la estoy criticando. Le estoy preguntando a usted que de dónde se alcanzó la idea de ponerme el nombre de mi abuelo. ¿Qué te importa? Fue algo que decidí en el momento y punto. No, 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 mamá. Debió haber alguna razón en específico por la cual usted escogió ese nombre para mí. Pues ya ni me acuerdo, ya. Y así se quedó. Entonces en ese momento fue cuando le dije, bueno, le voy a pedir un favor. En su vida me vuelva a mencionar ese nombre. Y de aquí en adelante, y a cualquier miembro de mi familia que me llegue a nombrar así, no lo voy a pelar. En mis ámbitos laborales y sociales, Leo, yo ya no soy Faustino. Se acabó el Faustino de aquí para siempre. Y eso fue a mediados de los 90. Eso fue a mediados de los 90. Entonces, desde los 90, o sea, estoy más o menos como a unos 23 años de haber dejado de utilizar comercialmente el Faustino, que desgraciadamente legalmente no lo puedo eliminar, pero a partir de ese momento mi vida cambió. Mi vida cambió, dejé de ser el doble. Dejé de estar cargando el karma del abuelo. Y entonces la gente me empezó a aceptar. Y repito, lo que ustedes me han mostrado, lo que ustedes me mostraron en su momento, ahí en el auditorio, ahí en el SECAM, ¿sí? Pues fue aceptación, ¿sí? Nunca nadie se acercó a decirme, ¿sabes qué? No te trago, ¿sabes qué? No me caes, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, ¿sabes qué? Para nada. Hubo gentes que sí fueron y lo dije hace rato en Metafísica, ¿sí? Hubo gentes que sí fueron a la coordinación, o bueno, al menos eso me dijeron en la coordinación, ¿eh? Yo no sé si sea cierto, la verdad, aclaro, no quiero que se genere un chisme, pero a mí me mencionaron ahí en la coordinación que hubo personas que fueron a decir o a quejarse, oigan, ¿de dónde sacaron a este cuate? Dice, ¿quién sabe de cuál fuma? Cada cosa que nos cuenta, que quién sabe de cuál fumó, no le creo. Pero al menos a mí no me lo dijeron directamente. Si a mí me lo hubieran dicho directamente, bueno, pues otra cosa hubiera sucedido, ¿sí? Pero lo fueron a decir en la coordinación. Yo no sé si la coordinadora lo haya dicho de dientes para afuera, lo haya inventado o verdaderamente haya sido cierto. Pero al menos
de la gran mayoría, de la inmensa mayoría que estuvieron conmigo en el auditorio, me mostraron su aceptación y su satisfacción por las cosas que yo estoy enseñando. No estoy elevando mi ego para nada, simple y sencillamente estoy mencionando que hubo personas, muchísimas personas que sí me aceptaron. Eso a mí me ha sucedido en muchísimos otros lugares, no solamente ahí en el SECAM, sí, sino también igual con los pacientes que he llegado a atender, he tenido una muy buena aceptación y además eso ha permitido que también igual los tratamientos que ofrezco pues vengan a resultar benéficos para todos los que se atienden conmigo, de cualquier enfermedad que se quieran atender. Entonces, pues ahí está esto, ¿no? Ahí está esto. Eliminé el Faustino y en automático mi vida cambió. ¿Por qué? Porque en ese momento hice un decreto, aprovechando ahorita lo que es la metafísica, ¿sí? En ese momento hice un decreto que lo mencioné la semana pasada, ¿sí? Y hace rato lo acabo de mencionar otra vez en metafísica, ¿sí? Que fue el decreto del rompimiento con la herencia generacional. Si lo dije de corazón, creo que funcionó, ¿sí? Y me deshice de un karma que a mí no me correspondía, nada más por haber tenido el nombre, ¿sí? Nada más por haber tenido el nombre, ¿se fijan ustedes? ¿Sí? Entonces, hay dobles que sí nos llegamos a ver muy perjudicados porque nos pusieron nombres que no correspondían. La plática con mi madre ahí no se quedó. Años después, en una fiesta y pues ahí compartiendo con la familia, y sí compartiendo con la familia, pero una familia muy grande, no nada más mis hermanos, sino una familia muy grande, porque era el cumpleaños de mi hermana número 60 y eso fue hace 10 años. Se acercó uno de mis hermanos y me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo un momento? Pero para esto yo creo que tomó valor porque pues ya iba medio, ¿sí? Y yo creo que al calor de las copas fue lo que le dio el valor de confesar. Dice, oye hermano, dice, hace muchos años tú tuviste una discusión con mi madre acerca de lo que es tu nombre. Le digo, no fue discusión, fue aclaración de que yo ya no me iba a llamar así. Digo, sino que iba a eliminar ese nombre de mi vida. Dice, pues es que te quiero pedir una disculpa, dice, porque el que escogió el nombre fui yo. Le digo, mira nada más, le digo, con razón tú y yo no nos tragamos. Ajá. Bonita me la hiciste, con razón tú y yo no, pero ni a la esquina, mi hermano. Pero eres mi hermano y aún así te amo. Sé feliz. Y desde esa ocasión, que fue ya hace más de 10 años, pues el Señor lo he visto si acaso 5 veces en 10 años y eso ha sido mucho. Así es que cuando se hace un rompimiento, no se regresa. Cuando se hace un rompimiento, se elimina de una vez y para siempre todos los factores que intervinieron en aquello que nos está perjudicando o nos estaba perjudicando. Así es que hay que tener los pantalones bien puestos para renunciar de una vez y por siempre a aquello que nos está dañando. Así es que si alguno de ustedes tiene un factor de esta naturaleza, llámese el nombre o llámese lo que sea, hagan ese decreto de rompimiento que les mencioné hace una semana, ¿sí? Pónganse los pantalones, apriétense bien el cinturón y tengan el valor suficiente de romper con aquello que ustedes ya no deben de estar cargando. Háganlo, de verdad, háganlo, ¿sí? Bueno, ahora van a pasar un proceso de la palabra que viene en este momento que se llama duelo. Duelo, y nos dice, es un proceso psicoemocional de toma de conciencia de los programas que nos condicionan. Ya se dieron cuenta. O sea, dentro de ese nombrecito estaba oculto mucho de lo que a mí en lo particular me perjudicaba. Bueno, pues dentro de ese factor que acabamos de mencionar de lo que es un doble, a ustedes también igual en el inconsciente les tiene guardado paquetes de comportamiento, actitudes, hábitos y demás, ¿sí? Que ustedes ni siquiera saben de dónde vienen. Entonces, al hacer el rompimiento, ¿sí? Con ese doble,
Ustedes van a pasar por un duelo que duele muchísimo. Duele muchísimo. Dice, es un proceso psicoemocional de toma de conciencia de los programas que nos condicionan. Al entrar en estado alfa, o sea, mediante la relajación, si es que estamos haciendo meditación, nos desprendemos de ellos. Porque los sustituimos por otras emociones derivadas de la comprensión de los conflictos vividos por nuestros ancestros. El duelo se puede hacer de muchas formas. Ir al lugar donde se vivía con ese ancestro, acudir al cementerio o hacer una ofrenda de despedida, escribir una cartita para desprenderse de sus programas y sobre todo sentirlo como un acto de liberación y de perdón. Tenemos ese decreto que les di hace una semana. ¿Sí? Háganlo, de verdad, háganlo. Ahora sí, como decía mi madre, ahora sí como lo decía mi maestro Chayam Chan, ¿sí? Mi maestro, cuando acudía yo con él a la radio y siempre le decía a todos ustedes a través de su programa, de verdad se los digo, me pongo de rodillas ante ustedes para decirles esta gran verdad, pero en serio, de verdad, háganlo por vida de su madre, háganlo. No saben ustedes lo liberados que se van a sentir. Háganlo de corazón, de verdad se los digo. Así decía el maestro Chayam Chan en su programa de radio, a quien le mando, por cierto, un saludo muy, muy afectuoso al maestro Chayam Chan. Espero que alguno de estos días lo pueda yo volver a ver, ¿sí? Él está allá en Morelos, él ya no viene a la capital de la República, pero espero algún día volver a verlo, ¿sí? Es una persona que me dejó mucha enseñanza. Bueno, ahora, la palabra fantasma es un concepto que nada tiene que ver con la acepción popular, o sea, no tiene nada que ver con los fantasmas, así como lo mencionamos. En psicoanálisis, el término fantasma se aplica para indicar que alguien lleva a su inconsciente una información pesada que condiciona su vida diaria. Hay algo que sabe que no sabe que lo sabe, y le pesa, y le provoca mucha energía negativa, y esa energía negativa lo hace tener muchos problemas diariamente, y hasta que uno como terapeuta le dice a ese paciente, traes una losa cargando, pero una losa muy pesada, en serio. Vamos a tratar de localizar qué es lo que traes ahí, porque de veras, no, yo no traigo nada. No, de veras que no. No, yo no. No, sí. Hay algo por ahí que está bloqueado en tu cerebro, en tu mente, en tu recuerdo, pero que te está fastidiando la vida, pero con ganas, ¿eh? Con ganas, en serio. Te está despedazando, mi hermano. ¿Sí? Tenemos que localizarlo. No, pues que yo me acuerde, no, pues ya sabe que no te vas a acordar que conscientemente. Lo vas a hacer en forma inconsciente. Ahí en tu inconsciente es en donde está, y desde tu inconsciente te trae, pero a maltraer, mi hermano. ¿Sí? Hay que encontrar qué es lo que tienes. De esto, dice, para buscar el fantasma hay que tener en cuenta que este puede ser horizontal y vertical. Horizontal, cuando el sujeto nace tras la muerte de su hermano o un familiar X. Es muy importante tenerlo claro. Si el hermano del paciente murió cuando éste ya había sido concebido, no es un fantasma. ¿A qué me refiero con esto? Que en muchas ocasiones hay algunas personas que cuando nacieron y acababa de fallecer su hermano, o el que hubiese sido su hermano, ¿sí? Resulta que en él los padres de familia quieren ver reflejado lo que era el otro. Hagan de cuenta que con este se está sustituyendo a aquel. Pero aquel tenía su personalidad. Pero los padres de familia empiezan a reflejar lo que tenían de perspectiva con aquel en este nuevo hijo. Y entonces empieza a cargar con una serie de cosas que no le corresponden.
a lo que él no, pues no, él trae su propio proyecto de vida, pero ya le cargaron ahí la losa de que quieren que sea exactamente igual que el otro, entonces la verdad eso no. Entonces, cuando crece empieza a tener problemas de un enfrentamiento con los padres porque él trata de ser él, no lo que los padres quieren que sea porque así era el otro hermano. Y empieza ese conflicto, esa famosa discusión. Es que porque no eres como tu hermano. Es que tu hermano era esto. Es que tu hermano era el otro. ¿Por qué tú no puedes ser igual? ¿Por qué no has querido ser como él? Él era un ejemplo. Es decir, pero yo soy yo. Yo soy yo. Y eso en muchas ocasiones los padres no lo quieren entender. Y le endilgan a uno a fuerza la personalidad del que ya se fue. Vertical, cuando el paciente está vinculado con un miembro del clan muerto antes de que él naciera, las fechas de nacimiento o muerte del ancestro deben guardar relación con las de concepción o nacimiento del paciente, siempre con el rango de fechas anteriormente explicado. Bueno, funciona más o menos de la misma forma. Llevar un fantasma puede ser engorroso porque la persona se siente como si su mente estuviera dividida. Uh-huh. De hecho, tengo un caso ahorita, una chica que estoy atendiendo que tiene personalidad múltiple y se los digo así abiertamente, la trajeron conmigo siendo la madre, es más, la madre fue la que la trajo conmigo, siendo la madre psiquiatra, es psiquiatra y trajo a su hija conmigo. Y la estoy atendiendo. Y durante la terapia la chica cambia de personalidad 2 o 3 veces. Y la queja es distinta. Una personalidad se queja de una forma, otra personalidad se queja de otra personalidad se queja de otra. Cuando le estoy haciendo la terapia, a una de sus personalidades no le gusta que le toque los pies para nada. Las personas que ya han venido a terapia conmigo saben perfectamente que yo hago reflexología dentro de lo que es la terapia. Y a esta personita no le molesta sobremanera que le toque yo los pies, casi me golpea, me mienta la madre en inglés, etcétera. Pero pues, ¿qué onda? ¿Sí? La otra personalidad le molesta sobremanera el tratamiento que le doy para obesidad porque está sumamente obesa esta muchacha. Le encabrona que la toque del abdomen, ¿sí? En serio, le molesta muchísimo que la toque yo del abdomen. Y la otra la tiene tronada del cuello, entonces hay que hacer alineación de columna. Puta, cómo grita, grita y regrita, rebuzna, en serio, cuando le estoy haciendo la alineación de columna. O sea, sus personalidades surgen a flote, salen a flote, ¿sí? Y entonces empieza a oponerse a lo que es la terapia, ¿sí? La mamá, les repito, es psiquiatra, me confiesa que ya la ha llevado a lugares inclusive hasta donde hacen limpias. Ustedes se pueden imaginar a una psiquiatra llevando a su propia hija a lugares como ese. Van a decir ustedes, bueno, pues qué clase de psiquiatra es, ¿no? No, lo que pasa es que la señora ya está en la desesperación porque le ganó, o sea, la hija le ganó, de verdad. Alguien tiene basura, le está tocando la basura. Dice, llevar un fantasma puede ser muy engorroso porque la persona se siente como si su mente estuviera dividida. Muchas veces se siente bloqueada y presenta comportamientos peculiares, como vestirse de negro o dormir con las manos cruzadas en el pecho como un muerto. Y así es esta chica, le encanta vestir de colores oscuros. Aparte de que pues ella fue abusada en varias ocasiones, en varias épocas de su vida, ¿eh? Dice, pueden sufrir mucho el frío o el calor, presentan predisposición a ciertas enfermedades como esclerosis, hiperactividad, Parkinson, etcétera. También se observa una tendencia a elegir ciertas profesiones. Abundan los fisioterapeutas, actores, bailarinas, monitores de yoga o médicos forenses. Imagínense nada más. Para más información, el lector puede dirigirse a las obras que tenemos publicadas y las que se publican próximamente, como el nuevo Tratado de Bioneuroemoción. Nada más que este Tratado de Bioneuroemoción
Les repito que está suspendida la publicación porque hubo personas que estuvieron haciendo mal uso de este tratado, ¿sí? Ok, ahora, fiesta manía. Es un concepto elaborado por los estudiosos del transgeneracional y se refiere al impulso de hacer el acto sexual después de la muerte de un ser querido, como un hijo, un padre, una madre o un hermano a quien se quiere muchísimo. Más de una vez, alguna mujer en la consulta me ha confesado, no sin vergüenza, que tras la muerte de su padre sintió unas ganas enormes de mantener relaciones sexuales. Y eso, en cierta manera, no tiene nada de malo, ¿no? No hayan cómo sacar su duelo. No hayan cómo sacar su duelo y mediante las relaciones sexuales hay mucha gente que al tener los orgasmos obviamente se liberan endorfinas, ¿sí? Que esos hacen sentir mejor a la persona como si estuviera tomando una droga. Es decir, el orgasmo libera endorfinas, son una droga tan fuerte como el consumir heroína, ¿sí? Y, y además de que las endorfinas que se liberan cuando un ser humano tiene orgasmo, independientemente de que sea hombre o mujer, cuando un ser humano tiene orgasmo, esas endorfinas sanan, sanan, de verdad, lo que tengan. Ayuda a sanar a la persona. Mientras más orgasmos tenga un ser humano, más sano va a estar, de verdad. Respeto sus ideas acerca de lo que es el sexo. Respeto que si a lo mejor igual y ustedes piensan que por ser personas de tercera edad ya no deben de tener sexo. No, de verdad que no. ¿Sí? El tener relaciones sexuales satisfactorias, o sea, tener orgasmos sana, ayuda a mantener sano porque las endorfinas eliminan muchísimas enfermedades. Así es que, ay, se los dejo a ustedes de tarea. Después, gemelos simbólicos. Es el caso de dos hermanos con la misma fecha de nacimiento o de concepción. Cuando encontramos gemelos simbólicos en el árbol, sabemos con toda seguridad que entre sus ancestros hubo incestos o hijos ilegítimos. En el árbol se considera hijo ilegítimo todo miembro concebido o nacido fuera del matrimonio, pues rigen las creencias del clan. Gemelos simbólicos no quiere decir hijos de la misma madre. No. Simple y sencillamente que el padre muy posiblemente embarazó a dos mujeres al mismo tiempo y estos niños nacieron al mismo tiempo. Suele suceder. Es algo muy natural. No estoy justificando a ningún padre de familia que tenga hijos por fuera de su matrimonio, pero es algo muy natural. Sucede por donde quiera. Por donde quiera, y no es necesariamente que el hombre sea machín, simple y sencillamente pues que las cosas se dan. Para que las cosas se den, pues se necesita que existan dos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues las cosas se suelen dar. ¿Ok? Heredero universal. Se trata de un miembro del clan cuya fecha de defunción está relacionada con la concepción o de nacimiento del consultante. Dicho miembro debe haber muerto cuando el consultante ya había sido concebido o ya había nacido. Ser heredero implica que se es el preferido de ese difunto y de alguna manera se heredan su cariño y sus programas. Es como si el difunto pidiera al consultante que siga su mismo camino o, por lo contrario, que haga aquello que él no supo hacer. Este es el más claro ejemplo de la herencia a través de los genes, de la herencia que se guarda de una encarnación a la otra. No es que el que acaba de nacer, ¿sí?, solamente se le haya transferido el paquete de herencia genética, ¿sí?, sino que simple y sencillamente está retomando su vida en donde generó pausa en lo que iba y regresaba para encarnarse en un nuevo cuerpo, ¿sí? Este es el más claro ejemplo. Ya sé que Enrique Corbera no lo ve así más ampliamente. Nosotros sí lo estamos tratando de ver mucho más ampliamente. ¿Ok?
Ahora, hijo síntoma. Miembro del clan que hereda la mayor parte de los pecados de sus ancestros para que los descendientes y colaterales puedan seguir evolucionando. Si las cargas y errores de los ancestros son muy grandes, muchas veces se reparten en dos miembros del clan. En uno se manifiesta en un aspecto psíquico como enfermedad mental y en el otro lo hacen con una enfermedad orgánica. ¿Esto qué trata de decir? Es precisamente a lo que me refería hace rato con lo mismo del nombre. Ya no se anden tocando los ojos, ¿eh? Yo ahorita porque tengo la mano sanitizada y la verdad ahorita sí me dio muchísima comezón aquí el ojo. Perdón. Entonces, dice, miembro del clan que hereda la mayor parte de sus pecados de sus ancestros para que los descendientes y colaterales puedan seguir evolucionando. Ajá, ok. Resulta aquí que esos pecados, vamos a suponer, los está dejando el abuelo y se lo deja a los nietos, ¿sí? No es que ellos sean la reencarnación del abuelo, no, para nada, ¿sí? Pero ese paquete que ellos están heredando, aunque sean distintos, ninguno de ellos es el abuelo, porque el abuelo trascendió después de que ellos ya nacieron, ¿sí? Pero ese paquete que está dejando el abuelo a través de su genética hacia estas dos personas, a su vez ya viene de otra. Entonces, cualquiera de los dos, ¿sí? Es la encarnación anterior al abuelo, que es el que o sea, esa encarnación anterior se la dejaron al que se convirtió en el abuelo y después el abuelo se los transfirió, genéticamente, ya sea a través de la madre o del padre, ¿sí? Y ahora lo están recibiendo, recogen cualquiera de los dos o los dos su paquete correspondiente de herencia genética, ¿sí? Y entonces reinician el proceso de aprendizaje. Reinician ahí. Hilo de Ariadna. Yo sé que en capítulos anteriores donde mencioné esto, hilo de Ariadna, ustedes quedaron sacados de onda porque no supieron ni pues, esa tal Ariadna quién es. Bueno, escuchen esto. Es el camino que el especialista muestra a su consultante para que pueda salir del laberinto mental en el que está perdido y que lo empuja a repetir historias una y otra vez. Bueno, Ariadna es un personaje de la mitología griega que se supone que es la que mató al Minotauro en el laberinto de allá de esa famosa isla griega. Ajá. El Minotauro vivía en un laberinto y entonces cada vez que algún guerrero entraba al laberinto para intentar matar al Minotauro, ni mataba al Minotauro, pero tampoco sabía cómo regresar. Entonces a la que se le ocurrió cómo salir del laberinto fue dejando un hilo, ¿sí? Dejando un hilo por donde ella iba caminando. Entonces, para cuando ella quiso regresar, supo exactamente por dónde, porque el hilo lo fue recogiendo, fue haciendo la madeja nuevamente hasta que salió. Pero lo que ustedes no saben es de que ella después pues ya le entregó este secreto a otro guerrero. Se metió y el guerrero sí pudo matar al Minotauro, pero el guerrero no se quedó atrapado en el laberinto porque el guerrero siguió el hilo de Ariadna nuevamente, ¿sí? Y supo cómo salir del laberinto ya con la cabeza del Minotauro en la mano. A eso es a lo que se le llama el hilo de Ariadna. Es el camino que el especialista muestra a su consultante para que pueda salir del laberinto mental en el que está perdido y que lo empuja a repetir historias una y otra vez. O sea, es a lo que me refería yo ya desde hace bastante tiempo. Esos paquetes que heredamos de conciencia, de conocimiento, de manías, de hábitos, etcétera, limitan mucho a las personas, entonces se encuentran metidos en un laberinto en donde se la pasan preguntándose por qué siempre tengo que estar viviendo lo mismo.
Entonces, nosotros como terapeutas les mostramos cuál es el camino de regreso, dejando un hilo de Ariadna para que lo puedan seguir y se salgan de ese gran laberinto. O sea, el hilo de Ariadna podría llegar a mencionarse que es una solución masticada, como si fuera una receta de cocina. Pero no es así. ¿Sale? Porque cada quien tiene su propia metodología y debe de encontrar su propia solución. Con permiso. Bueno, ahora, incesto simbólico. Se produce cuando las personas que se unen para formar una familia son dobles. El sentido biológico es no tener descendencia, ya que arquetípicamente el matrimonio entre hermanos no la tiene. Esto indica problemas en el árbol en relación con esta temática. La solución al conflicto de no querer tener hijos puede consistir en no tenerlos o en tener muchos. Los hijos de parejas con incesto simbólico acostumbrada a presentar problemas en sus relaciones. Esto, ojalá que me entiendan. O sea, el incesto simbólico no habla específicamente de que sean hermanos los que están viviendo juntos y que vayan a tener hijos. No. Suele suceder dentro de lo que es la teoría de la reencarnación que habiendo sido hermanos en varias ocasiones en vidas anteriores, se encuentran ahora como pareja. Y sienten esa afinidad de unión y lucha juntos para conseguir un objetivo, pero inconscientemente en el papel que tuvieron en vidas anteriores siendo hermanos, ¿sí? Ahora no quieren tener descendencia, sí, o sea, tienen relaciones pero no quieren tener descendencia. ¿Por qué? Porque argumentan querer tener un objetivo en común y tener ese objetivo en común y dedicarse a ese objetivo en común, y etcétera, pero no tener descendencia. Es un acuerdo mutuo, ¿sí? Pero a su vez, pues, ¿de dónde salió esto? Salió del hecho de que cuando fueron pareja incestuosa en vidas pasadas, sabían perfectamente que no debían de tener hijos y se hizo un pacto entre tú y yo para que podamos estar juntos. No debe de haber hijos. Aunque tengamos relaciones sexuales y nos la pasemos bien rico, no debemos de tener hijos. ¿Ok? ¿Va que va? Bueno. Tenemos aquí, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, el laberinto es lo que yo les mencionaba. Es donde se meten los pacientes precisamente y que muchas ocasiones no encuentran cómo salir de su problema. Cada problema es un laberinto distinto, ¿sí? Pero hay ocasiones que se meten en unos laberintos que están inclusive frente a la salida, pero no se salen. Entonces hay que enseñarlos precisamente con lo del hilo de Ariadna, cómo salirse de ahí. Pero cuidado, miren, la situación está, permítanme un momento. Les decía, hay que tener cuidado en el siguiente aspecto. Hay personas que están muy a gusto dentro de su laberinto y que no quieren salirse de ahí. ¿Por qué? Porque desde ahí dominan a toda la familia. Están muy contentos y tranquilos ahí dentro de su laberinto, rascándose la panza, viendo la desesperación de los demás, tratando de ayudarlo, tratando de sacarlo adelante, etcétera, pero esto se convierte en un chantaje emocional. En un chantaje emocional, cosa que no debemos de permitir.
Ni terapeutas ni familiares debemos permitir por ningún motivo que los chantajes emocionales continúen, porque los chantajes emocionales, los chantajes emocionales se sienten muy a gusto en esa situación de que yo de aquí no me salgo porque si no entonces dejo de ser el centro de mi familia, el centro de atención de mi familia. Si yo me salgo de ahí, no hago nada. ¿Sí? No hago nada. La verdad, no hago nada. Entonces, vamos a llevarla tranquila. ¿Ok? Bueno, ahora, línea maestra. Siempre tiene que ver con la fecha de nacimiento o de concepción, pero con un margen de diferencia de 6 meses. La línea maestra indica que el ancestro que está relacionado con el consultante lleva la enseñanza o recurso que éste debe de aplicar en su vida. La maestría siempre es reversible, es decir, paciente y ancestro son maestros uno del otro. Por ejemplo, una persona con una relación de violencia con su pareja está en línea maestra con su abuela. Resulta que la abuela, como dice aquí, la abuela tenía un marido violento y lo abandonó, lo que acarreó muchos problemas familiares. Bueno, entonces, la abuela rompe con la tradición. Resulta que en su época era muy mal visto que una mujer abandonara a un hombre. Y tú te tienes que quedar ahí porque para eso es tu marido. Es que él me golpea, es que él me trata mal, pero es tu marido y tú tienes que respetarlo y seguir con lo que él te indique porque para eso es tu marido. Ya la época ya cambió. Ya la época ya cambió y hoy en día inclusive, y lo digo abiertamente, hace algunos años, ya varios años, una ocasión un tipo estaba cacheteando a su mujer y la mujer estaba desesperada, llorando y todo. Entonces me acerqué y le dije, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué onda contigo? A una mujer no se le golpea. ¿Y qué creen? No fue él el que me echó la bronca, volteó a ella y me dijo, ¿y usted qué se mete, pinche viejo metiche? Él es mi esposo, es mi marido, y él puede matarme si quiere porque para eso es mi marido. ¿Usted qué se anda metiendo? Le dije a este cuate, ¿sabes qué? Te ayudo. No, no es cierto, o sea, hay personas que están muy a gusto dentro de su laberinto. Si ustedes se pueden imaginar qué era lo que iba a ocurrir si esta chica hubiese renunciado a que el marido la tratara como la trataba, era perder la fuente de ingreso, la manutención, la atención, etcétera. O sea, ella estando dentro de su laberinto muy lastimero, porque pues era el hecho de que dejarse golpear con tal de seguir conservando al marido, ¿sí? Pues eran sumamente necesario. ¿Por qué? Pues porque solamente así lo iba a seguir teniendo todo. Lo deja, pues deja todo. Y entonces aquí la abuela que estoy mencionando, pues ella sí se cansó y ella sí se salió, pero en su época era muy mal visto que una mujer abandonara al esposo nada más porque la golpeara. La enseñanza consiste en que el consultante tiene que hacer lo mismo. Si sigue la enseñanza, lo hará con plena conciencia y sin resentimiento, porque comprende que él ha traído esa violencia a su vida. La abuela es su maestra y el consultante lo es para ella. Al enseñarle una comprensión superior, su programa queda liberado. El alma de la abuela se libera de repetir esta enseñanza, puesto que su descendiente la ha trascendido con una enseñanza superior. Que ella no esté aquí en cuerpo físico no significa que no reciba la información. A esto le llamamos cadena de expiación. Así de personas, y no solamente mujeres, así de personas hay que son abusados no solamente dentro de la familia en una relación de matrimonio, dentro del trabajo, dentro de la escuela, o sea, hay así, ¿sí? Pero sienten que si se salen de ahí van a perder todo. No, no vas a perder nada, vas a ganar la vida. Si tú tienes una relación de esa naturaleza, déjala. O sea,
Identifica qué es lo que tenías que aprender, ¿sí? No creo que falte nada por aprender. Identifica qué es lo que tenías que aprender y dalo por visto y termina con eso. Pero termina, ¿sí? Termina con eso, rompe ya la cadena, ¿sí? Y si tu abuela, tu abuelo, lo que sea, lo hizo, es porque te está dejando una enseñanza que dice, tú también lo puedes hacer. Hazlo, hazlo. No porque tienes la edad que tengas, sigas soportando a una persona con la cual ya es una vida insoportable. Hazlo. ¿Sí? No sigas sufriendo en vano. Hazlo. O si tienes un familiar, tu hija, tu hijo, lo que sea, que está viviendo una situación de esa naturaleza, ¿qué esperas para decirle, oye, deja ese cabrón o deja esa vieja? ¿Sí? Déjala, no tienes por qué estar viviendo eso. Ya aprendiste lo que tenías que aprender, identifica qué es lo que tenías que aprender y termínalo. Lógica del árbol. Cuando el especialista encare el problema o síntoma de su consultante, debe encontrar la lógica de ese síntoma y ver cuál es la solución que el árbol da. O sea, es lo que les acabo de decir. Si la abuela o ustedes mismas son la abuela o el abuelo y vivieron ya una separación o dos o las que haya sido necesarios, después de haber aprendido lo que tenían que aprender y se dan cuenta que esa persona ya no tiene nada que enseñarles, pues entonces, sobre del muerto a las coronas, mami, enséñale a esa personita, ese descendiente que tienes, cómo deshacerse de una relación tóxica, de una relación enfermiza, que ya no tiene nada que enseñar. Enséñales cómo. La palabra minotauro, representación mitológica de los deseos que nos mantienen atrapados. O sea, dile a ese descendiente tuyo, ¿sí?, que no se quede atrapado en el laberinto con el minotauro, ¿sí?, y que deje de estar presentando excusas y pretextos diciendo, pues es que es el padre de mis hijos. Ay, pero es que si se va, ¿qué voy a hacer? Él es el que... No, cero, deshástedes. Diles cómo se tienen que deshacer de ese minotauro. Al final de cuentas, ya saben. Bueno, nomenclatura, grafismo, es decir, los iconos que se utilizan para interpretar el árbol genealógico del paciente. Veámoslo. Ahí tienen ustedes la imagen del árbol. Aquí están los símbolos, dejen hacer con la imagen. Esos son los símbolos que se utilizan dentro de lo que es la bioneuroemoción. Y pues vemos ahí lo que es el hombre, mujer, convivencia, matrimonio, divorcio, aborto, gemelos mellizos, recién nacidos, parejas consecutivas, etcétera, ¿sí? Esos son los símbolos que se utilizan. Entonces, eso más bien lo manejamos nosotros como terapeutas, al hacer nuestros gráficos, nuestras líneas de consecución, lo que conocemos nosotros también igual como mapas mentales, para poder plasmar cuáles son las secuencias, de dónde a dónde se va, etcétera, qué es lo que hacemos. Entonces eso lo hacemos nosotros. De hecho, yo aprendí a hacer esto desde que era estudiante de administración de empresas. Había mucho manejo de símbolos en aquel entonces, no había el internet, no había la computadora, etcétera, y lo hacíamos a mano. Entonces había hasta plantillas que vendían con los símbolos, imagínense nada más. Bueno, ok. Reparación. Se puede reparar de muchas maneras repitiendo el problema en cuestión, viviéndolo de forma opuesta con un oficio, etc. Cuando se toma conciencia del problema y se cambia la emoción, se deja de reparar. Luego se puede mantener la conducta o cambiarla. Esto no importa. Ese fue mi caso. Fui educado en la creencia de un Dios al que hay que temer, un Dios castigador y capaz de condenar a sus criaturas a las penas del infierno,
pero he reparado esta información enseñando un curso de milagros, que es la enseñanza fundamental de un Dios amoroso. Ese curso no lo doy ya en la actualidad, pero alguna vez lo enseñé, ¿sí? Que no juzga y mucho menos castiga ahora. Ahora ya no reparo, ya aprendí a reparar, más bien ya reparé todo lo que yo tenía que reparar. Hoy en día pues yo la verdad no tengo ya ningún conflicto con nadie y trato de hacer todo aquello que quiero hacer y créanme que muy difícilmente, bueno, esto que está sucediendo ahorita, bueno, eso es algo que está fuera de nuestro control, ¿eh? O sea, lo que está sucediendo allá afuera acerca de lo que es la pandemia y por qué nos tienen encerrados, eso está fuera de nuestro control. Eso no, eso no, es otra cosa, ¿sí? Pero la problemática que yo viva en lo particular de cómo solucionar mis problemas, ¿sí? Eso ya lo solucioné yo hace mucho tiempo y fue precisamente lo del nombre. Ok. Síndrome del aniversario tiene que ver con fechas de acontecimientos importantes para el inconsciente colectivo de la familia. Veamos como ejemplo el de una señora que vino a mi consulta grupal con un síntoma de infección de orina que arrastraba desde el día de su boda. Ese es un caso, pero les voy a hablar de otro. Ayer 22 de abril fue cumpleaños de mi mujer, pero resulta que, ustedes lo saben, yo se los he dicho, mi mujer ya estaba grande cuando nos tomamos la decisión de vivir juntos. Ella ya tenía hijos, yo ya tenía otra hija por otro lado, etcétera, ¿sí? Bueno, ella trae mucho conflicto con el último de sus hijos. Mucho conflicto. Y resulta que ese conflicto se genera más que nada porque él también cumplió años el día de ayer. O sea, el 22 de abril. O sea, ella nace un 22 de abril, su hijo nace un 22 de abril, y resulta que el nieto, o sea, el hijo de este otro muchacho, también con el mismo conflicto, nació también el 22 de abril. O sea que los tres están cumpliendo años. O sea, cumplieron años el día de ayer. Se dieron un agarrón por teléfono, mi mujer y su hijo, porque le dijo ella, ¿cómo puede ser posible que siendo tu cumpleaños ni siquiera te acuerdas que es el mío y ni mucho menos te acuerdas que es el cumpleaños de tu hijo? Mamá, ya sabes que yo no, a mí no me interesan ese tipo de cosas. Y que no, pues claro, pues cómo te van a interesar. Tu madre cumpleaños ese día, tu cumpleaños ese día, tu hijo cumpleaños ese día. El conflicto está alargándose. Afortunadamente, bueno, el nieto ya reventó el hilo de la cadena, ¿sí? Ya él ahora ya es también papá, tiene una bebita que nació en otra fecha. Afortunadamente nació en otra fecha, pero increíble, ¿no? O sea, cumpleaños de mi mujer, cumpleaños de su hijo, cumpleaños de su nieto, ¿sí? Y los tres viven en un conflicto que Dios guarde la hora, la verdad. Eso es a lo que se refiere el síndrome del aniversario. ¿Cómo van a hacerle ellos? Porque yo no me meto, ahí sí no me meto. Será muy mujer y precisamente por eso es por lo que no hago nada. ¿Sí? De meterme en algo que no va conmigo, ¿sí? No puedo yo hacer nada. ¿Cómo le van a hacer ellos para solucionar su problema? No lo sé. Si no lo han solucionado en toda una vida, mi mujer ayer cumplió 63 años, este muchacho cumplió 40 y el hijo cumplió, creo, 22 años. Así es que, ¿cómo lo van a...? Digo, el nieto cumplió 22 años. Entonces, ¿cómo lo van a solucionar ellos? No lo sé y no pretendo meterme en ese problema para nada. Síndrome del custodio. Es una expresión que he acuñado para hacer referencia a las personas que guardan la cripta. Custodian los secretos más horrorosos de la familia, también lo más sagrado, lo que no se hizo y se tendría que haber hecho, etcétera. Este síndrome en lo particular yo también lo rompí porque resulta que el que era
custodio de todos estos secretos acerca de la familia era mi hermano mayor. Él me llevaba 21 años, ¿sí? Y al poco tiempo de haber trascendido mi madre, un día llegué de trabajar y me dijo, oye carnal, quiero hablar contigo. Mande. Te voy a contar algunas cosas que la verdad te van a dar una contestación, una respuesta acerca de por qué, en cierta forma, nosotros como hermanos no nos llevamos con el resto de la familia, o sea, con los primos, con los tíos. Y me ha contado una serie de cosas que la verdad en un momento dado yo dije, caray, o sea, hay muchas historias aquí que ya no deberían de ser un secreto, o sea, son anécdotas que pueden escribirse en un libro como si fuera una novela, o sea, wow, yo lo vi así, yo lo vi así. Entonces, en una de esas, les repito, ya mi madre había trascendido, un año después trasciende su hermana, o sea, mi tía, acudo al sepelio. Y en el sepelio ya ven que el que no cuenta chistes, cuenta su tragedia, el que, o sea, en fin. Entonces, en una de esas empezamos a platicar cierto tipo de familiares, entre ellos mis primas, hijas de mi tía que había trascendido, y empecé a hacer comentarios acerca de estas anécdotas. Que por qué esto, que por qué el otro, y les empecé a contar la historia. Les dije, miren, lo que sucedió por esto, ya ven que no se me da contar historias, ¿verdad? Casi no se me da. Entonces empecé a hacer los comentarios de todas las anécdotas y cómo las armé después de todo lo que me contó mi hermano, cómo armé la historia, y una de mis primas que más o menos, no más o menos, sino era que inclusive era mayor que mi hermano, me preguntó, dice, oye primo, ¿cómo es que tú sabes todo eso, eh? Yo soy, yo soy la más grande de todos. Dice, yo no estaba enterado de todo eso. Pues prima, ya deshazte de tu ostracismo en el que viviste. Deshazte de todo eso. Entérate de lo que fue la vida de toda esta familia. Tú ni por enterada, es que yo ni por enterada de todo lo que nos estás comentando. Pues ve, ¿sí? Entonces, de entre muchos familiares, primos y mis sobrinos, o sea, sus hijos, ¿sí? Pues empezamos a comentar y empezaron a salir el porqué y las consecuencias, y créanme que ahí se solucionaron muchísimos problemas, muchos, pero muchos problemas que habían existido desde hacía cerca de 60 años entre mis primos y mis hermanos. Y se solventaron muchas cosas. Y entonces después, en casa de mi hermana, se hicieron reuniones entre mis hermanos y ellos, ¿sí? Se solventaron todas las broncas, todos los que veres, se pidieron perdones, se solventaron un montón, y todo porque yo rompí la cadena. Rompí la cadena del secretismo, porque pues ya no había por qué estar guardando esto. O sea, yo no me quise convertir en un custodio. Y qué lástima que están hablando no sé de dónde. ¿Sí? Entonces, yo la verdad en lo particular no quise ser conservador de ese secretismo, no me quise convertir en custodio. No es que haya yo soltado la sopa y que haya sido yo, y que haya yo sido, un lengua suelta, pero hubo muchas cosas ahí que se dieron a conocer y los porqués. Entonces, eso facilitó que entre mis hermanos y sus primos se pudieran pedir perdones de la más increíble forma, ¿sí? Y hoy en día no se han vuelto a reunir para nada. De hecho, ya mis primas también trascendieron y ellas pues fueron con mucha alegría de saber solventados todos estos problemas. Así es que se rompió la cadena de la custodia, ¿sí? Se rompió la cadena de la custodia, no quise yo estar cargando con todo este tipo de cosas y lo mejor que se pudo haber hecho es haber resuelto karmas que se tenían entre todos los primos para que ya no continúen ellos con toda esta situación, ¿sí?
Si alguna vez se tienen que encontrar en el camino nuevamente, ¿sí? Pues ya será en otra índole, de otra forma, ¿sí? Y y pues habrán de resolver algunos otros tipos de problemas o karmas que tengan entre ellos. Así es que pues ahí las cosas. Pues estas son las palabras, las famosas palabras. Ya nada más falta la del viaje a Ítaca. Dice, viaje que realizó Ulises, ¿sí? En mi consulta, en mi consulta, uso esta expresión para aludir al camino que sigue el consultante para encontrar la sanación sin escuchar los cantos de sirenas, es decir, sin escuchar ya aquellos de que no hagas esto, no hagas lo otro, no, te va a ir mal, no te metas en ese tipo de problemas, ay, ¿para qué vas a ese lugar? Si ese tipo de gente no ayuda a nada, ve con un médico, ve con un psiquiatra que te solucione las broncas, ve con el psicólogo, ay, por favor. Les decía, uso esta expresión para aludir al camino que sigue el consultante, o sea, el paciente, para encontrar la sanación. Yo no les doy las soluciones masticadas. Cada quien tiene que encontrar sus soluciones. Pero esto ayuda mucho. Dice, sin escuchar los cantos de las sirenas, es decir, las expresiones de sus allegados que le impiden realizar el viaje tranquilamente y en paz. Representa los apegos familiares, a veces tan fuertes que nos atrapan y nos enferman o impiden que nos curemos. Háganlo, háganlo, de verdad. Háganlo. Esas son las palabras. Bueno, la semana que entra vamos a ver la última clase, que es la clase 16, aplicación de la bioneuroemoción. Y ustedes se dirán, bueno, pero oye, ¿por qué tan cortita la clase? Pues es que hacen falta aquí los comentarios de todos ustedes, ¿sí? Eso es lo que hace falta aquí. Entonces, yo se los dejo a ustedes ya en un momento dado esto, pues razónenlo, analícenlo, medítenlo, ¿sí? Traten de encontrar sus porqués de todo lo que ustedes han venido viviendo, ¿sí? Repito, no lo que está sucediendo allá afuera, no es otra cosa, no, lo que ustedes han vivido, ¿sí? De todo lo que es su relación familiar, su relación de pareja, sus relaciones laborales, etcétera. Analícenlo, de verdad utilicen estas palabras, ¿sí? No es que se vayan ustedes a convertir en terapeutas, no. Si llegaron estas palabras hacia ustedes es porque algo tienen que hacer ustedes con esas palabras, ¿sí? Y lo mejor que pueden hacer ustedes con esas palabras es precisamente autoanalizarse, ¿sí? Y si en un momento dado, y repito, necesitan ustedes ayuda, estoy en la mayor de las disposiciones. Llámenme para aclarar dudas. Llámenme si es que ustedes necesitan atenderse, ¿sí? Estoy a sus órdenes. Recuerden, mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo. Los números telefónicos son el 55 16 52 8709, repito, 55 16 52 8709, o bien el 55 55 66 2576, 55 55 16 52 8709, o bien el 55 55 ay, se me fue 55 55 66 25 76, para que ustedes llamen, aclaren sus dudas o bien concerten su cita para que ustedes sean atendidos. Estamos en fase 3. Supuestamente no debemos de salir. Yo estoy aquí en el consultorio en este momento. Vean, son las 11:13. Las 11:13. Estoy terminando de grabar, ¿sí? En este momento voy a subir el video al YouTube para que a las 12 del día ya tengan ustedes su clase. Y si ustedes están escuchando esto, quiere decir que ya la vieron. Así es que les agradezco muchísimo. Nos estamos viendo la semana que entra para ver la aplicación de la bioneuroemoción y vamos a ver lo que son los códigos sagrados. Vamos a ver lo que son los códigos sagrados. Así es que
Aquí los espero dentro de 8 días, ¿sí? Dentro de 8 días en este mismo lugar, en este mismo espacio que es el YouTube. Gracias a todas las personas que han estado entrando a ver las diferentes clases. He tenido una audiencia que no tenía yo pensado. Gracias porque los primeros 2 días entran las personas que tienen que entrar. Ya después yo no sé si es porque están repitiendo el video, que aquí está a su disposición para que ustedes lo vean las veces que quieran, a la hora que ustedes quieran. ¿Ok? Las veces que quieran, a la hora que ustedes quieran. Gracias, nos estamos viendo la semana que entra. Tan tan.